En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. El cáncer testicular es un tipo de cáncer poco común originado por la proliferación descontrolada de células malignas de uno o ambos testículos. Aunque puede presentarse a cualquier edad, ocurre con mayor frecuencia en hombres entre los 15 y 45 años. ¿Qué síntomas deben vigilarse en el cáncer testicular? Conversamos con el Dr. Gilberto Ruiz de Ya, urólogo. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Bueno, del cáncer de próstata, déjeme decirle que también hay el cáncer testicular, algo de lo que casi tampoco nunca se habla y que ha habido un incremento en gente joven. Con el doctor Gilberto Ruiz de Ya, urólogo, voy a hablar sobre el particular. ¿Cuán frecuente? Porque lo que yo había leído el año pasado es como que había habido un incremento, quizás no demasiado grande, sí, pero en comparación quizás con otros años, de cáncer testicular. Sí, el cáncer testicular se estima que es cerca de un 5% de la juventud. Y, pues o sea, que le da a la gente joven. Claro, le da a la gente joven. Yo creo que la gran diferencia con el cáncer de próstata es que aquí estamos hablando de gente joven. Y lo que hemos visto, y yo creo que eso es lo que trae la preocupación, es que probablemente en los últimos años hemos visto tumores un poco más avanzados que lo que se veían en el pasado. Obviamente, pues el impacto que esto tiene es grandísimo, porque estamos hablando que es más común en pacientes entre los 20 y 30 años de edad, ¿verdad? Eso es demasiado joven. Demasiado joven. Así y ese grupo de pacientes también es el grupo de pacientes que le da el miedo y no ve a un médico regularmente. Y todos sabemos, desafortunadamente, ¿verdad?, los problemas que tenemos en nuestro país de acceso. Y yo creo que eso es lo que hemos visto que se ha cambiado en el país. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué a tan joven, o sea, a una edad de 20, 22, 25 años, un cáncer testicular? ¿Eso es genético? ¿Ya lo traemos? Bueno, realmente no lo traemos, excepto en algunos casos, porque sí se ha asociado a por ejemplo, pacientes que tienen testículos que no descienden, por ejemplo, el criptorquidismo. Esos pacientes están a un riesgo más alto de tener tumores testiculares. Hay otras condiciones como el Klinefelter syndrome, que esos pacientes también tienen un riesgo más alto de tumores testiculares. Obviamente, cuando nosotros estamos en el desarrollo, si lo veremos de esta manera, ese testículo está desarrollándose, está activo, está produciendo células. Ya después que pasa ciertos años, pues se cansa. Así que yo creo que no hay ningún estudio que te pueda decir con exactitud, pero tiene que ver con ¿verdad?, la rapidez que las células se están produciendo. Y por eso es que se ve más común en jóvenes, que es cuando ese testículo está en una producción máxima. En una producción máxima, sí. O sea que entonces lo vemos. Cuando miramos esas estadísticas y vemos que da mucho en gente joven, ¿es más o menos el mismo comportamiento en el mundo? Sí, excepto que se ha visto que el cáncer testicular es más común en caucásicos que en otras razas. Pero en el mundo yo no te podría decir que están viendo tumores que se presentan más agresivos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en nuestra institución, en los últimos meses o en el último año, hemos tenido pacientes con unos tumores bien avanzados. De cáncer testicular. De cáncer testicular. De hecho, incluso publicamos, porque teníamos pacientes que no se supone que se presenten de esa manera. ¿Hay algún factor de riesgo para que a tan temprana edad les dé este cáncer de testicular? No, fuera ¿verdad?, del hecho de que puedas tener el problema del Klinefelter syndrome o que tengas un testículo descendido, realmente no hay nada que podamos hacer. Obviamente, probablemente se puede asociar también a dietas altas en oxidantes. Acordémonos que eso tiene que ver, ¿verdad? Lo que nos ponemos en nuestro cuerpo, claro, tiene que ver en lo que pasa en nuestro cuerpo. Y sabemos que cuando los oxidantes aumentan en nuestro sistema, te afecta la próstata, te afecta el seno, te afecta el testículo. Y obviamente el testículo en pacientes jóvenes pues está bien expuesto por la actividad celular que hay en el testículo.
Sí, sí, y también esa actividad, ¿verdad? Esas edades también, la actividad sexual es una actividad bastante fuerte, así que me imagino que eso también propende. Síntomas que puedan alertar o simplemente el mirarse al espejo y ver que uno descendió correctamente, el otro está a mitad de camino, podría ser un indicio, algún otro síntoma, molestia, dolor en el área. Sí, eso es bien importante. Hablábamos en cáncer de próstata, que muchas veces el cáncer de próstata era sintomático. El cáncer testicular es bien importante que los jóvenes se palpen el testículo ellos mismos. La examinación por uno, yo creo que es lo más importante en este cáncer testicular, porque usualmente se presenta con una masa, ¿verdad? O una enduración en el testículo. Estos tumores pueden crecer bien rápido. O sea, que te sentiste la masa, no le hiciste caso y en 2 meses la masa es 3 veces el tamaño original. ¿Y puede dar en un testículo como en ambos? Es raro que den ambos, pero pueden dar en ambos también, desafortunadamente. O sea que sí se ha visto Visto esos casos. Correcto. O sea que es importante que como nosotras hacemos, ¿verdad? Que nos tenemos que mirar el busto, nos tenemos que palpar si vemos algo a través de la piel inusual y ese tipo de cosas. Son cosas que tenemos, señales, ¿verdad? Que tenemos que estar alerta y discutirlas con nuestro médico. Así que usted también tiene que mirarse. Sí. O sea, no sienta vergüenza. Nuestro cuerpo es nuestro y tenemos que mirar qué cosas tenemos que sean totalmente diferentes que no hayamos visto en el pasado. Así que es importante que nosotros, ¿verdad? También observemos. ¿Cómo lo diagnosticamos? O sea, cuando hay esa sospecha. Bueno, lo primero es que cualquier duda que tú tengas, que el paciente tenga, o sea, tienes la masa, sientes algo duro en el testículo, sientes a veces simplemente incomodidad, porque no necesariamente es dolor. Usualmente no causan dolor estos tumores, aunque algunos se pueden presentar asociados a procesos infecciosos, ¿verdad? Y confunde la presentación. Pero si tú sientes algo raro, vaya y chequéese. Hoy en día, el examen por el urólogo o el médico primario va de la mano con el sonograma. El sonograma es bien importante y usualmente con un examen físico y el sonograma tenemos el diagnóstico. Si vemos que hay una lesión, si vemos que hay una masa, etcétera, pues hay unos laboratorios que se hacen, ¿verdad? Como parte del paciente que tiene esta masa testicular. En el caso, quizás, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que la próstata puede disminuir esa función sexual y esa producción, ¿verdad? De la hormona, sobre todo de la testosterona. Pero en el caso de los testículos, ¿puede afectar también esa sexualidad? No necesariamente. Porque a lo mejor yo creo que ese es el mayor miedo. Sí, pero no necesariamente. Uno puede vivir una vida completamente normal con un solo testículo. Por lo tanto, por eso si tienes miedo, lo ideal es cogerlo lo más a tiempo posible, claro, para asegurarnos que no necesitas otros tratamientos. Porque si esperas mucho y ese tumor avanza y hay metástasis, etcétera, aunque se pueden curar, porque si hay un tumor que realmente hemos hecho unos avances espectaculares con quimioterapia, es el cáncer testicular, pero entonces esto tiene un efecto en el otro testículo. Yo siempre le digo a mis pacientes, cuando ellos llegan asustados, que cojan el ejemplo de Lance Armstrong. Él tuvo metástasis en el cerebro y después de tratamiento ganó el Tour de France 3 veces, ¿verdad? Así que es un cáncer que se cura, pero mientras más temprano llegue, pues los resultados son mucho mejores. Le pregunto, el doctor Ruiz de Ya, cambiar y modificar esos estilos de vida, ¿cuán importante es para cualquier persona? O sea, independientemente seamos personas que nos haya dado cáncer o que estemos, ¿verdad?, en ese estadio primario con un cáncer, ¿cuán importante es? Bueno, realmente cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer, que estos pacientes van a necesitar, ¿verdad?, cirugía, probablemente quimioterapia, no hay duda alguna que ese paciente que tiene una dieta baja en grasa, que hace ejercicio todos los días, tanto ejercicio aeróbico como de peso, es bien importante. El ejercicio aeróbico es buenísimo, pero también tenemos que hacer ejercicio de resistencia. Y eso se ha visto, obviamente, que mejora los resultados, porque los pacientes simplemente pueden tolerar los procedimientos mucho mejores. Así que no es tan solo el efecto que tenga lo que tú haces con el tumor como tal, sino en tu vida en general. Yo mencioné, ¿verdad?, lo que es epigenética, ¿verdad? Sí. Que ese es el área de donde yo hago mis estudios de laboratorio. Y lo vemos de esta manera. Si uno coge una cajita de fideos, esas
Eso lo hacen, ¿verdad? Bien perfecto. Todas las cajas de fideo son perfectas. Y tú haces el fideo y le pones encima o la salsa blanca o le pones encima la salsa roja. Y dependiendo de lo que tú pones, es como sabe el fideo. Y asimismo nuestro sistema genético, el DNA. El DNA son los fideos. Y lo que tú le haces, entonces sabe de una manera o sabe de otra. Un ejemplo, si yo fumo, yo puedo hacer cambios en mi DNA y yo puedo pasar ese cambio a mis hijos. Exacto. O sea, que no es tan solo el daño que me está haciendo a mí, es lo que yo puedo hacer. Y de esa misma manera, lo que yo como puede prender o apagar genes que son buenos o genes que son malos, y esos genes persisten y yo se los paso a la próxima generación. Así que, mire, a alimentarse adecuadamente y a comenzar a hacer algo de actividad física. Yo regreso con el doctor Gilberto Ruiz de ya, luego de esta pausa. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.